semáforo a otro, de la avenida Cabildo y Blanco Encalada. Y la gente dirá quién le tocará primero cruzar, ¿no? El 6 de diciembre del 2012 cayó una gran tormenta sobre Buenos Aires. En una sola hora llovieron 115 milímetros y algunas zonas de la ciudad colapsaron. La televisión y los diarios salieron a mostrar las zonas afectadas y en medio del caos informativo, una gran noticia pasó inadvertida. La avenida Juan B. Justo no se inundó. Ahora Juan B. Justo no se inunda más. Ya toda la traza de Juan B. Justo no la he visto inundada por lo menos. El agua solamente quedó, digamos, en la calle. Es lo que queríamos. Esta fue una gran noticia porque en los últimos 27 años la avenida Juan B. Justo se inundó 37 veces. Me acuerdo en el año 85 más o menos, hubo una inundación muy grande. El auto prácticamente flotaba, me entró agua hasta el asiento. En partes había casi 1 metro de agua, pero eso era normal en Juan B. Justo. Que el arroyo Maldonado cruza bajo las vías del ferrocarril Sarmiento, por lo cual cuando se inundaba, las vías del ferrocarril también se inundaban y no había trenes hacia el centro, ni tampoco colectivos. De acá, de San Martín hasta Corrientes, era la parte más fea. Y después la bajada del puente, olvídate, que se quedaba arriba del puente no bajaba hasta que no baje el agua. Eran prácticamente ríos. Juan B. Justo, una inundación hace 15 años atrás, era prácticamente un río. Se evacuaba gente en lanchas. En el hospital fue una época en que por motivo de inundación estuvo cerrado hasta que se dieron las condiciones de seguridad tanto para el personal como para los pacientes. La avenida Juan B. Justo se inunda porque debajo de ella corre entubado el arroyo Maldonado, un curso de agua de 21 kilómetros que desemboca en el río de la Plata, atravesando la ciudad. De hecho, las zonas bajas de Buenos Aires están atravesadas por varios arroyos entubados, que se siguen desbordando con las lluvias fuertes. El arroyo Maldonado se terminó de entubar en 1939 y fue el proyecto de ingeniería más importante de la ciudad en esa época. Pero desde entonces, la población que rodea al Maldonado creció casi 5 veces y las construcciones impiden que escurra la lluvia, haciendo que la obra resultara insuficiente para evitar las inundaciones. Actualmente sobre la cuenca de 8.500 hectáreas del arroyo Maldonado vive la tercera parte de la población de Buenos Aires, alrededor de 1 millón de personas. Por eso, que una lluvia de más de 100 milímetros no haya inundado la cuenca del Maldonado fue una gran noticia. Ese día funcionó por primera vez en condiciones extremas el nuevo sistema de drenaje para la cuenca del Maldonado, en que el gobierno de la ciudad viene trabajando desde hace más de 15 años. Primero, evaluando posibles soluciones, y desde agosto del 2008 trabajando en el proyecto definitivo que demandó un presupuesto de 192 millones de dólares, de los cuales el Banco Mundial financió 120 millones y la ciudad aportó el dinero restante. La solución fue conectar al arroyo entubado en los años 30 con 2 túneles aliviadores de 7 metros de diámetro, uno de casi 10 kilómetros llamado túnel largo y otro de 4,5 kilómetros llamado túnel corto. Estos 2 aliviadores son sifones invertidos que en realidad lo que hacen es tener el río en el lugar donde la ciudad lo necesita. Entonces, el túnel largo está en Cuenca, que desemboca en el río de la Plata. El túnel corto está en Niceto Vega y descarga en el río de la Plata. Estas 2 aliviadores tienen una trampa de agua, que es la que hace que cuando llueve el agua volcada por el emisario se tira al aliviador. Y este aliviador, por vasos comunicantes, gota que tira en una punta sale al río de la Plata. El concepto desarrollado íntegramente por ingenieros y técnicos argentinos parece simple, pero la obra requirió un profundo análisis técnico y enfrentó grandes desafíos de ingeniería. Se cavó un pozo principal en Punta Carrasco de 55 metros de profundidad con una excavadora hidráulica especial, y desde allí se hicieron los túneles. Para hacer los túneles, fueron necesarias 2 máquinas tuneladoras de casi 8 metros de diámetro y 105 metros de largo. Mientras extraían la tierra, iban colocando anillos de hormigón de 7,9 metros de diámetro que formaban la estructura de los túneles. Cada anillo que las máquinas colocaron está formado a su vez por 7 bloques curvos de hormigón llamados dovelas. En total se necesitaron 67.275 dovelas. Para hacerlas, se construyó una fábrica especial capaz de producir hasta 126 dovelas diarias. Mientras las tuneladoras se abrían paso bajo las calles de Buenos Aires, un tren especial sacaba toneladas de tierra de los túneles.
Por la magnitud de las obras debieron trabajar más de 400 operarios y 70 técnicos en 3 turnos diarios. El túnel corto se puso en funcionamiento el 30 de junio del 2011 y el largo de 10 kilómetros está en funcionamiento del 31 de julio del 2012. Con estos 2 aliviadores se logró casi triplicar el escurrimiento de la cuenca. Además de beneficiar a quienes viven, trabajan, transitan y estudian en la zona del Maldonado, se evitará la pérdida de $33 millones anuales causadas por las inundaciones. Y así se espera recuperar el costo total de la inversión en apenas 6 años. El 6 de diciembre del 2012, el proyecto del Maldonado pasó su primera prueba funcionando como se planeó. Se ha mejorado bastante en cuanto al tema de las inundaciones. Últimamente Juan B. Justo no se inunda prácticamente. Estamos mucho mejor.